Hola, soy Elsa Cabria, periodista del País Audio. Antes de que empiece el episodio de hoy, quería invitarte a escuchar La Familia Correcta, un podcast en el que te cuento cómo la ultraderecha ha convertido el cuerpo de la mujer en el epicentro de una batalla política. Porque la extrema derecha no está viniendo, porque la extrema derecha ya está aquí. Es una coproducción del País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Cada martes, un nuevo episodio, disponible en todas las plataformas. Ahora ya te dejo con el episodio de hoy. En Gaza, Israel ha convertido la ayuda humanitaria en otra arma al servicio de su ofensiva militar. Solo deja que una organización en la que colabora Estados Unidos distribuya en 2 puntos de la franja. Pero la ayuda no es tal. ¿De qué sirven productos como pasta y arroz a personas desnutridas que no pueden cocinar? A la desesperación se suma el peligro. Más de 130 palestinos han muerto por disparos del ejército cuando intentaban coger comida. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, así decide Israel quién come en Gaza. راح يجيب يموت لبناته بعيطوا بدهم خبز، راح يجيب لهم كيس طحين، والله راح يشتري شاريه حتى، قال بدها لو شاريه بدها اشتري بس تلاقي Esta mujer a la que escuchamos es Najla Wafi, madre de un palestino que murió hace unos días en Gaza cuando fue a buscar comida para sus hijas. Fue a uno de los puntos de distribución de ayuda humanitaria en la franja. Le contaba esta mujer al New York Times que su hijo había ido en busca de una bolsa de harina porque sus niñas lloraban de hambre. Testimonios como este hay miles cada día. ¿En Gaza han muerto ya cuántas personas? Alrededor de 55.000, según fuentes sanitarias de la franja, pero eso sin contar con las alrededor de 10.000 que siguen enterradas bajo los escombros. Eso en 20 meses. Hola, Trinidad. Hola, Ana. Trinidad Deiros es periodista de la sección internacional del País. Hace unos días volviste de Israel y los territorios ocupados palestinos y acabas de publicar un especial sobre el reparto de la ayuda humanitaria en Gaza. Una ayuda que está siendo cada vez más complicado llevar allí porque Israel lo impide. De hecho, este lunes de madrugada detuvo al barco de la Flotilla de la Libertad. Sí, este barco que se dirigía hacia Gaza, hacia aguas territoriales de Gaza, con un cargamento simbólico de ayuda humanitaria, ha sido, como se esperaba, detenido. Pero lo más grave no es esto, porque, repito, este cargamento era simbólico. Lo grave es que desde el 2 de marzo Israel impide totalmente la entrada de ayuda humanitaria. Eso incluye lo más básico: comida, medicinas, combustible, medicamentos. Y esta situación que ha llevado a los gazatíes al borde de la hambruna no ha cambiado desde que el 18 de mayo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que iba a aliviar un poco ese bloqueo. Lo contáis muy bien en ese especial que has publicado con los compañeros de Nuevas Narrativas. Decís que la ayuda no entra y que la poca que hay no funciona, que es una trampa mortal en muchos casos. ¿A qué te refieres? Esta expresión de la trampa mortal la ha usado el jefe de la principal agencia humanitaria de Naciones Unidas, que es la UNRWA, la Agencia para los Refugiados de Palestina. Se refiere a que Israel está tratando de monopolizar el reparto de lo que ellos llaman ayuda humanitaria, marginando al sistema de Naciones Unidas y en concreto a esta agencia UNRWA para los refugiados, que es la principal organización que desde hace décadas apoya a la población de los territorios ocupados palestinos. Para ello ha creado una fundación muy opaca que se supone que reparte comida en Gaza. Ahora me cuentas todo eso, pero ¿cómo habéis trabajado? Porque en Gaza no has podido entrar. Israel no deja que entre ningún reportero desde que empezó su ofensiva tras el 7 de octubre, los ataques de Hamás. Israel no quiere testigos en Gaza ante las acusaciones que incluso el propio Tribunal Internacional de Justicia de La Haya
considera plausibles de que está cometiendo un genocidio, y además cada vez hay más expertos legales que lo confirman, no quiere testigos. Es que no solo no permite a los periodistas extranjeros entrar, sino que ha matado, según fuentes palestinas, a alrededor de 200 periodistas locales, que son los que están siendo nuestros ojos y nuestros oídos en Gaza. Entonces, ante esa prohibición de entrada, hacemos lo que podemos para ser sinceros, y sobre todo lo que intentamos hacer es contactar con la gente que está dentro de Gaza, y eso es lo que hemos hecho. Hemos contactado pues con gente que trabaja para agencias humanitarias y con testigos, con personas que han vivido y que han sufrido, porque el hilo conductor del reportaje y el protagonista es una familia en general, cuya madre murió tiroteada en uno de los centros de supuesta ayuda o de ayuda, entre comillas, que Israel y Estados Unidos, que también patrocina esta fundación, la Fundación Humanitaria de Gaza, ha abierto en el territorio. Llama mucho la atención que en una franja de tierra pequeña, en la que viven más de 2 millones de personas, que llevan 20 meses bajo las bombas y los disparos del ejército israelí, apenas haya puntos en los que conseguir un poco de arroz o de agua. Sí, hay que tener en cuenta que antes de que Israel estableciera el bloqueo total de entrada de ayuda humanitaria, el sistema de Naciones Unidas, es decir, las agencias de la ONU y las organizaciones humanitarias que trabajan bajo su paraguas, tenían en total 400 puntos de distribución de ayuda humanitaria. Esta fundación, patrocinada por Israel y Estados Unidos, ha hablado de 4, hasta ahora estaban abiertos 2 o 3, muchos días están cerrados, entonces es absolutamente insuficiente. Luego hay que tener en cuenta una cosa, y es que el ejército israelí ha compartimentado Gaza, es decir, ha creado unos corredores militares para dividir el norte y el sur de Gaza, concentrando a la población con sus órdenes de evacuación en zonas cada vez más pequeñas. Y ya antes de la guerra, Gaza era uno de los lugares del mundo con la densidad de población más alta. Es decir, son ahora mismo 2,1 millones de personas que se hacinaban en alrededor de 364 kilómetros cuadrados. Ahora, en mucho menos, porque hay una gran parte de la población del área de Gaza que les está prohibida, a la que no pueden acceder. Hay muchos palestinos de este territorio que dicen que han tenido que caminar hasta 8-9 horas para conseguir comida. Y estamos hablando de una población hambrienta, que tiene unos índices de malnutrición altísimos, toda la población. Háblame más de esa fundación humanitaria, que al final parece poco humanitaria. Desde luego no parece que respete los principios de humanidad e independencia que rigen la actividad de otras organizaciones humanitarias. Este adjetivo de humanitaria yo diría que se lo han puesto para subrayar un carácter que en realidad no tienen. Porque una organización humanitaria, en primer lugar, nunca va a colaborar con un ejército invasor, nunca va a distribuir la ayuda de la manera indigna, según otras organizaciones humanitarias que ellos lo hacen, y tampoco va a colaborar con mercenarios estadounidenses de esto que llaman empresas de seguridad privada, que vigilan sus sitios de distribución, que, como decíamos, son muy escasos e insuficientes. ¿Pero de dónde sale? Pues se sabe poco de esta entidad. La Fundación Humanitaria de Gaza se inscribe como organización privada con este propósito de ayuda humanitaria en febrero de 2025, con sede en Delaware, en Estados Unidos, y en la ciudad suiza de Ginebra. De lo poco que se sabe es que contaba con el respaldo de la administración de Trump y del gobierno israelí. Y bueno, leyendo quién formaba parte de la dirección de esta organización, pues eso ya te da una pista de cuál es su auténtico carácter. Es decir, en esa lista figuraban exfuncionarios de inteligencia estadounidenses, de la CIA, ejecutivos empresariales, incluso ahora acaban de nombrar a su director ejecutivo después de que el anterior dimitiera. ¿Y quién es? Es un asesor de Trump que es un pastor evangélico, cristiano evangélico,
los evangélicos cristianos forman parte de lo que se llama el sionismo cristiano, es decir, apoyan de manera sin fisuras a Israel y a su constante acaparamiento de tierras por la fuerza. Entonces, ¿cuál es el propósito real que se atribuye a esta fundación? Pues sustituir a la UNRWA, que es la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados palestinos, a la que Israel acusa, sin pruebas, de permitir que la ayuda caiga en manos de Hamas y de haber participado incluso en los atentados del 7 de octubre. Tú decías que las organizaciones humanitarias, las que realmente ejercían una labor humanitaria profesional antes de que entrara esta fundación, como la UNRWA, hacían una labor importante. ¿Qué ha pasado con ellas? Tanto la UNRWA como las otras ONGs siguen tratando de trabajar en Gaza, pero claro, el primer ministro israelí utilizó una expresión que era como permitir una entrada básica de alimentos. ¿Esto en qué se ha traducido? Pues en que dan permiso para que entren algunos camiones, que no todos, el contenido de esos camiones no puede ser distribuido, o porque permite el paso de los camiones, pero luego las organizaciones humanitarias pues no se les ofrecen rutas seguras, no pueden distribuir esta ayuda, con lo cual se quedan en la frontera. Las que no se quedan en la frontera, dada la desesperación de la población gazatí, que está hambrienta en su totalidad, pues se han producido escenas de saqueos y de asaltos a autobuses. Claro, ¿quién no lo haría? Si tú estás hambriento. Estamos escuchando el caos de esos repartos de comida. Este hombre decía que todo es un desastre, que cada vez que consigue una caja se le echan encima 300 personas. Lo que reina en los sitios de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza es el caos más absoluto. Pues se dan situaciones de desorden, pero lo más grave es que ante estas situaciones la reacción, según numerosos testimonios y según muchas fuentes palestinas, del ejército israelí ha sido abrir fuego contra ellos. Y en 8 días, en los primeros 8 días de distribución, murieron más de 100 personas tiroteadas. La Fundación Humanitaria lo niega. Dice que no. Describe las distribuciones en sus centros como pacíficas y sin incidentes, pero eso no es lo que reflejan los vídeos de los palestinos. Decías en el reportaje, Trinidad, que está fallando todo, que desde que la fundación pro-israelí está tomando el control, falla la cantidad de comida, la calidad de la comida, el modo de repartir la comida. Dame ejemplos. Está fallando todo porque es un modelo perverso, no es un modelo humanitario. Entonces, hablabas de la cantidad de la comida. Ellos dan unas cifras que los expertos citados en el país consideran poco creíbles, pues de cajas con comida distribuidas, y esas cajas, las raciones, las llaman comidas. Con esa expresión lo que hacen es asumir el léxico de organizaciones humanitarias como World Central Kitchen o ANERA o otras organizaciones o el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que reparten comidas preparadas. Que la gente que no tiene casa puede comer, ¿no? Claro, no, la gente que no tiene casa y que no puede cocinar, que es la inmensa mayoría de la población de Gaza. A ti, cuando estás en ese contexto, como tú dices, viviendo en una tienda o bajo una lona, o no es lo mismo que a ti te entreguen un paquete de pasta o de arroz, que tú necesitas fuego y agua para cocinarla, que te entreguen una comida ya preparada. Es que hay que pensar, decía la ONU, que en febrero más de 2/3 de las estructuras de Gaza anteriores a la guerra, o sea, más de 170.000 edificios, han sido destruidos. Y son datos de febrero. Los misiles han seguido cayendo cada día. Sí, tú ves las imágenes por satélite, no se ven edificios ya, han bombardeado las ruinas. Entonces, y luego hay que tener en cuenta, como decíamos, que desde el 2 de marzo no entra ni una gota de combustible en Gaza, ni una bombona de gas. Los gazatíes queman madera cuando la encuentran, pero eso ya se está acabando. Hay mucha gente que quema plásticos para cocinar, que el humo es tóxico, obviamente. Y los críos sin leche.
Los críos sin leche, porque están diciendo que han distribuido 9 millones de raciones que le llaman comidas. Que tú ves el contenido de la caja, según las imágenes que ha divulgado el propio ejército israelí, son un paquete de arroz, unos cuantos paquetes de pasta, una botella de aceite, algunas latas, muy poca proteína, bueno, poquísima proteína animal, muy poca vegetal, nada fresco, no hay fruta, no hay verdura, no hay lácteos y no hay leche de fórmula. Esto demuestra que esas cajas no se han elaborado, el contenido de esas cajas no se ha pensado según las necesidades que tienen los gazatíes. El 40% de la población de Gaza tiene menos de 14 años. Y luego hay muchos niños, muchos lactantes, cuyas madres no les pueden dar el pecho porque ellas también están malnutridas. Y en esas cajas no hay leche de fórmula, no hay suplementos nutricionales para los miles de niños que sufren malnutrición aguda severa en Gaza. No hay casi nada. Y luego tampoco hay ningún producto de los que decía el trabajador de la ONU citado en nuestro reportaje, de esos productos que te permiten sobrevivir pero manteniendo la dignidad, como el jabón. Ahora me sigues contando, Trinidad. Enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Me estabas contando, Trinidad, cómo se ha pervertido la ayuda humanitaria en Gaza por esa fundación respaldada por el gobierno de Estados Unidos y el de Israel. ¿Cómo la respaldan? ¿La financian económicamente? No se sabe. Ese es otro de los problemas. Por eso se habla de una entidad opaca. La fundación ha aludido a que ha recibido $100 millones, pero no ha dicho quién es el donante. Israel y Estados Unidos niegan financiar directamente la fundación, pero sin embargo hay informes que ha publicado la propia prensa israelí y declaraciones de parlamentarios israelíes que sugieren que su gobierno, pues a través de sus servicios secretos exteriores, podrían estar detrás de estos fondos y que luego utilizan pues el haber inscrito esta organización en Suiza y en Estados Unidos y a los contratistas estadounidenses como una pantalla para ocultar su participación. Todo esto supone un cambio de paradigma, de hacer las cosas, que se aleja de los mecanismos tradicionales en los que la ONU lideraba, por ejemplo, de los consensos que nos habíamos dado. ¿A quién le rinde cuentas esta fundación? Que sepa el público, a nadie. Supongo que quien está detrás, no sé si le pedirá cuentas, pero como no sabemos ni de dónde viene, ni quién la financia, ni cuáles son sus objetivos reales, no podemos, esa pregunta no tiene respuesta. ¿Y qué margen tiene la comunidad internacional para cambiar eso? ¿Se puede exigir a Israel que rompa esa alianza con la fundación, volver a las reglas anteriores, a más puntos de distribución? Muy buena pregunta. A Israel, por supuesto, que la comunidad internacional tiene mecanismos para exigirle cosas. El problema es que no lo hace. Israel es un país pues, que no tiene ahora mismo ninguna sanción en su contra. Entonces, Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias pues llevan desde el principio, desde antes de que esta fundación empezara a actuar, denunciando ese sistema y reclamando su papel en Gaza. Ellas no han renunciado y tratan de seguir trabajando en Gaza. Lo que pasa que el bloqueo israelí, digamos que se lo impide en cuanto al 80 o al 90, es un cálculo propio, 80 o 90% de actividades que hacían por falta de insumos, básicamente, porque no entra casi nada en Gaza. Pensando en
en la ayuda y qué va a pasar con ella, en la que se está recaudando o la que se pudiera recaudar. Este verano hay decenas de grupos que se han negado a actuar en festivales en los que participa un fondo israelí, pero algún artista ha dicho que sí que lo va a hacer. Estoy pensando en el rapero KCO, por ejemplo, y que va a donar los beneficios a ayuda humanitaria en Gaza. Pero esa ayuda va a llegar, o cuando enviamos dinero a una ONG, ¿estamos seguros de que llega? Las ONG serias y las agencias de Naciones Unidas continúan trabajando en Gaza en la medida en que Israel se lo permite, en el sentido de que, claro, si tú eres una ONG, World Central Kitchen tenía cocinas comunitarias, las tuvo que cerrar porque no tenía comida, no tenía alimentos para preparar esas comidas. Las organizaciones humanitarias tienen mucha comida esperando a las puertas de Gaza, suficiente para alimentar a los gazatíes durante 3 meses. Y lo que hace falta es que Israel les permita meter esa comida o el resto de ayuda humanitaria, que no solo de comida vive el hombre y la mujer. Y que, como decías, la comunidad internacional empiece a aplicar los mecanismos que tiene para detener este comportamiento que en otros casos sí que se aplican. Entonces, a la pregunta de Israel, ¿por qué hace lo que está haciendo? Pues la respuesta es muy simple. Porque puede, porque se le permite que haga lo que está haciendo en Gaza. Pero sí, la ayuda humanitaria llega cuando se da a una organización seria. Gracias, Trinidad. Gracias a ti, Ana. El diseño de este episodio es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y he realizado este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.